predican a los gentiles en Antioquía. Y el caballito de Troya de Lucas, Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles, que viaja por todo el imperio romano, ganando a gente para nuestra fe. O sea, nuestra religión no se parece en nada, no se parece en nada a el judaísmo. Tan es así que en el mismo Jerusalén, dice Lucas, hubo un concilio, porque a los judíos se les hacía difícil aceptar a los gentiles, pero al final ellos escribieron un documento donde decía: convino a nosotros y al Espíritu Santo. Es decir, los judíos que se hicieron cristianos nunca más fueron como los judíos que practican el judaísmo. Es un planteamiento bien revelador de la intención, del propósito de esta carta, de este documento. Y desde luego, al final, Lucas presenta el cristianismo como un cristianismo universal, como un cristianismo que alcanza a todo el imperio romano, a tal punto que llegó a Roma. Hay un teólogo llamado C.H. Turner que divide el libro de los Hechos en 6 partes. Y es bien interesante, para los que están anotando, lo voy a decir con cuidado. Él dice que la primera parte está comprendida desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7. Y dice que el tema de todos esos capítulos es el tema de la iglesia naciente en Jerusalén, teniendo un éxito rotundo con el cristianismo, a pesar de la oposición del judaísmo. O sea, es un documento, como se denomina, apologético, ¿no? Un documento de defensa de la fe. Entonces, del capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 31, él dice que está la segunda parte. Y él dice que ahí Lucas recoge la extensión del evangelio a Palestina, la muerte de Esteban, la predicación en Samaria, y dice, por medio de Felipe, y dice, y nuestra iglesia era una iglesia de paz y de crecimiento. O sea, a pesar de que los judíos estaban en contra nuestra iglesia crecía. Desde el versículo 32 del capítulo 9 hasta el capítulo 12 y versículo 24, Turner presenta la tercera parte. Y él dice que la tercera parte es la conversión de Pablo, la extensión de la iglesia en Antioquía, la entrada de Cornelio, un gentil, a la iglesia, y un evangelio creciendo a galope, con una influencia sin igual. Porque ahora no solamente están entrando los judíos, sino que ahora está entrando gente de todas las clases, de todas las castas del imperio romano. Por eso el detalle de Cornelio. Cornelio sí era un tribu, ¿verdad? Ese detalle de Cornelio, porque Cornelio es importante mencionarlo en detalle. Luego dice que la cuarta parte del libro de los Hechos está desde el capítulo 12, versículo 25, hasta el capítulo 16 y versículo 5, donde ahora el evangelio se ha extendido por todo el Asia Menor, hasta Galacia, con congregaciones fuertes y de gran crecimiento. O sea, fíjense todo lo que recoge la historia de Hechos. Y desde el capítulo 16, versículo 6, hasta el capítulo 19 y versículo 20,
él habla de cómo la iglesia se extendió por toda Europa a través del ministerio de Pablo, incluyendo las grandes ciudades como Corinto, como Éfeso. Y sigue afirmando que es un evangelio que está creciendo, constantemente está creciendo. Y la sexta parte es desde el capítulo 19, versículo 21, hasta el capítulo 28 y versículo 31, donde dice la llegada de Pablo a Roma y su encarcelamiento. Pero hay un dato que él dice muy importante. Pablo está preso en Roma porque él mismo quiso ir preso. O sea, no es que el imperio romano vio delito en él, porque inclusive ellos dijeron, si él no apelara a Roma, no había que llevarse. Pero como él apela a Roma, claro. Era un derecho que tenía como romano. Él está apelando y ese es su derecho. Así que hay que llevarlo a Roma. Pero si él no apelara, lo que pasa es que Pablo era un terco de 7 suelas. Y tenía que ser así, porque si no, no llega a Roma. Y lo iban a absolver. Sí, a él lo iban a absolver, pero como él quería llegar a Roma, pues digo, yo apelo al César. Ahora, fíjense lo otro que dice Lucas. Dice, él estaba preso, pero él recibía gente, él predicaba con libertad en Roma y escribía cartas a todas las iglesias. O sea, ¿qué clase de preso era ese? Es lo que le está diciendo. Dice, eso era un preso especial. O sea, preso porque él quiso ir, pero no porque lo quisieron llevar. Y allí preso recibía en su casa amistades y recibía en su casa a sus compañeros y pedía ofrenda para todo el mundo y hacía cartas para la iglesia y establecía doctrina. Pues estaba preso en libertad. Fíjense que en esas 6 partes que Turner divide el libro de los Hechos, todo el documento lo que está diciendo básicamente es: Lucas está escribiendo un documento para hablar bien históricamente de la iglesia al imperio romano y para decirle, señores, esto se fundó en Israel, el Cristo nuestro es de origen judío, pero las profecías no lo vinculan. Y si usted nota, Lucas no comienza la genealogía de Jesús como la comienza Mateo, que la comienza con Abraham. Lucas la comienza con Adán. Dice, no, esto no tiene nada que ver con el judaísmo, esto comienza desde Adán. Esto es universal. Lo que hace entender es que el Evangelio, el documento de Hechos, en Lucas, tiene una relevancia importantísima para la vida de la iglesia. ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Aquí tal vez entraríamos a un campo especulativo, pero ¿hasta dónde estos documentos mantuvieron influencia en la vida de la iglesia cristiana primitiva perseguida? Porque con todo y el documento de Lucas la persecución vino y duró más de 2 siglos. Y a los cristianos les dieron hasta dentro del pelo. Y los mataban, y los quemaban, y los apedreaban, y se los comían los leones y las fieras. Pero note bien que en el siglo IV la iglesia, de estar en los subterráneos, pasó a estar al lado del emperador. ¿Hasta dónde la historia de Lucas vino a ser un documento importantísimo para Constantino en un momento dado donde dice, vamos a traer a estos cristianos y vamos a ponerlos al lado del imperio? Oiga, esto juega un papel vital e importantísimo. Por eso Lucas es respetado por la historia y es respetado por los historiadores, porque Lucas no está escribiendo, como diría el jíbaro, a los sucusumucos, ¿verdad?